Mi historia programando. Hola, hola, bienvenidos a una plática más de mi historia programando. Nancy Pacheco de Omega Up. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nancy? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues muy bien. Vamos a empezar con una pregunta. Vamos a dejar una pregunta abierta durante la conferencia el día de hoy. Vamos a hacer algo diferente. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo y tienen experiencia en concursos de programación, que Rodrigo aquí tiene mucha experiencia, a ratito nos va a contar más sobre todos sus logros en concursos de programación. Pero bueno, pues a todos aquellos que nos están viendo y que tienen experiencia en concursos de programación, ¿cómo se preparan? Cuéntenos, ¿cómo se preparan para un concurso de programación? Cuéntenos en el chat y vamos a estar comentando con Rodrigo y con todas las personas que nos están viendo sus consejos, recomendaciones. Se acercan varios, por ahí tenemos varios concursos abiertos y que vienen. Entonces, bueno, pues ¿cómo nos preparamos? Si hay alguien que nos quiere comentar, pues aquí va a estar la pregunta durante toda la conferencia. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Entonces, muy buenos. Hola, hola. Buenos días. Entonces, también nos gustaría saber de dónde nos visita, de dónde nos ven ahorita, de dónde están conectados. Rodrigo, ¿de dónde eres? Platícanos. Bueno, originalmente nací en la Ciudad de México. Ahí nací, crecí, estudié hasta la maestría. Mi primer trabajo fue en la Ciudad de México. Y después conseguí un trabajo aquí en Google, en lo que es en Silicon Valley, en la zona en Mountain View. Entonces, desde hace 6 años me mudé aquí a California para estar trabajando para Google. 6 años, wow. Sí, Pasa rápido el tiempo. sí, Sí, me acuerdo cuando recién llegaste, ya 6 años, wow, mucho sí, tiempo. sí, ya me Bueno. estoy sintiendo viejo y es como, ay, Oh, se fue no. tan rápido, se fue tan rápido Ya. el tiempo. Bueno, ¿de dónde nos ven? Los que nos están viendo ahorita, a ver, cuéntenos en el chat de dónde nos están viendo. Por aquí ya tenemos algunos comentarios sobre la pregunta del día. Nos dicen, mucha práctica, mucha resolución de problemas. Estudiar matemáticas, las bases, algoritmos, estructura de datos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Tú qué opinas? No, suena bastante bien. De hecho, trato de recordar de mis tiempos, ¿no? Cuando yo estaba siendo estudiante, cómo practicaba. Normalmente donde empecé fue con un curso de la Olimpiada de Informática, que en ese entonces creo que todavía lo sigue impartiendo el delegado de la Ciudad de México, Martín Ibarra Romero. Entonces él inició en la preparatoria que yo estudiaba, empezó con un curso, entonces daba un curso de programación. El curso era un poco más práctico, básicamente era como una media hora, él explicaba el tema y nos empezaba a poner un montón de problemas. Entonces era así de los fines de semana, los sábados eran como 5 horas y teníamos que resolver los problemas que podríamos hacer. Entonces era mucha práctica, después checábamos la teoría, iniciábamos con un poco de teoría, mucha práctica y tener especialmente ahora que es común tener los evaluadores, te ayuda muchísimo para tener retroalimentación rápida y no hay nada como un evaluador cuando te dice respuesta incorrecta, tiempo límite excedido, memoria excedida. Cuando tienes esos resultados es cuando te das cuenta realmente de forma inmediatamente de, oh, diablos, no funciona tan bien como pensaba. Y esa constante práctica cómo lo puedo optimizar, cómo puedo sacar la mejor solución y al mismo tiempo estarlo combinando con estar leyendo a ver qué problemas hay, participando en diferentes concursos de programación para encontrar qué problemas son los difíciles, y cosas por el estilo. Creo que es mucha práctica y preparación. Sí, práctica, práctica y práctica. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver por aquí, ya nos comentan. Bueno, vienen de Puebla, nos están viendo en Puebla, Veracruz, de Seattle, Washington, ya, ¿dónde más nos están viendo? Muy bien, vamos a seguir leyendo sus preguntas en un momentito más. Bueno, pues, ¿qué tal si iniciamos, Rodrigo? Vamos a poner tu presentación. Ok, perfecto. Sí, básicamente en mi presentación quise poner algunas de las imágenes que me recuerdan más o menos toda mi trayectoria.
La dividí más o menos por las escuelas que estaba, porque creo que es la forma más sencilla. Entonces esta primera imagen es de la primaria. Es la primera vez que pude utilizar una computadora fue en mi primaria, que teníamos el laboratorio de computación. Y por lo general utilizaba este juego, 3D Space Colder. Era un juego que venía gratis con Windows, pero básicamente fue uno de los primeros juegos que tuve con la computadora. Entonces con ese estuve ahí probando de, mira qué padre que se puede hacer. Pero bueno, eso fue durante mi primaria. Después de la primaria me fui a estudiar la secundaria técnica número 99. En esa secundaria es una secundaria bivalente, es decir, que estudias una técnica al mismo tiempo que estudias la secundaria, y casualmente tenían un laboratorio de programación. Cuando entré no sabía exactamente qué era programación. De hecho, cuando estábamos asignando, yo quería ir al taller de electricidad porque se me veía padre, pero un amigo que hice en las primeras 2 semanas dijo, no, la programación está bien padre, te va a gustar y utilizas la computadora. Y en ese entonces era así como, nunca pocas veces he utilizado una computadora y ahí me van a dar acceso a utilizar una computadora. Y fui ahí entonces me inscribí al taller de programación. Las computadoras eran un poco viejitas, de hecho teníamos discos de 3 1/4 donde corríamos el programa y el programa era correr de terminal, pero como era la primera vez que entraba en una computadora, para mí era maravilloso. Unos años después descubrí que eran muy viejas las computadoras y prácticamente mi primer lenguaje de programación fue Pascal. Entonces en Pascal hicimos las primeras prácticas. También recuerdo que en la secundaria nos enseñaron diagramas de flujos, entonces teníamos una plantilla con los diagramas de flujos, dibujábamos nuestros diagramas antes de que pasáramos a codificarlo. Y otro de con los cuales aprendí a programar era el lenguaje, bueno, era como un programa, se llamaba Logo, que la idea era hacer dibujos con base a comandos, muy similar a Karen. Entonces con ese fue uno de los primeros que empecé a explorar qué era la programación. Sí, yo recuerdo eso de la secundaria cuando tenías cuando tenías estas prácticas y luego era así como que, wow, tenías que hacer las figuras, yo me acuerdo, tenías que hacer estas figuras con los comandos y cuando lograbas hacerlo, me acuerdo que ya nos ponían a hacer florecitas y nos ponían a hacer animalitos con los comandos. Era así como terminabas uno y era, wow, mira lo que hiciste. Sí, especialmente cuando cometías errores y se formaban fractales, y decías, era un error gigante, pero decías, se ve súper padre. Cierto, cierto, sí, sí. Alguien que nos esté viendo ha tenido esa experiencia, ha utilizado Logo, alguien. Ahí coméntanos en el chat. Ok, después. Sí, bueno, y aquí puse también una foto en el centro está la maestra Pilar, que es prácticamente la maestra en las secundarias técnicas, bueno, en la técnica 99, que estaba enseñando a programar. De hecho, varios olímpicos fueron sus alumnos que iniciaron en la 99, pasaron después a, a la vocacional, a la prepa. Después, la siguiente etapa es, una vez que terminé la secundaria, me gustó mucho la programación. Entonces me puse a buscar de las preparatorias que puedo ir, cuál tiene programación. Y la única que encontré fue la vocacional número 9 del Politécnico Nacional, Juan de Dios Batis. Entonces fue cuando inicié ahí, me inscribí y dije, quiero ir a esa porque tiene programación. Entonces ahí dentro descubrí que existía una competencia llamada la Olimpiada Mexicana de Informática. Como les había comentado antes, era impartida por Martín Ibarra Romero, que era el delegado de la Ciudad de México. Entonces para mí fue así de, va a ser los fines de semana, vamos a probar diferentes programas de programación y yo estaba así de, suena bien interesante, voy a meterme a ver qué se puede hacer. Y ahí fue cuando empecé con Karel, durante esos fines en la Batis, cuando estábamos los primeros fines, todos los sábados íbamos en la mañana. Y prácticamente Martín nos explicaba algunas instrucciones, cómo funcionaba Karel o algún tema de algoritmos y nos ponía problemas, ¿no? Entonces ya era como, después de eso nos poníamos a resolver. Los problemas a veces eran muy simples o a veces eran problemas de olimpiadas pasadas y siempre era como tratar de buscar cómo solucionarlo. Y después estarlo probando con casos, ideando. Entonces fue bastante divertido. Durante mi preparatoria fue la primera vez que pude participar en la Olimpiada de Informática.
Al mismo tiempo, con otro grupo de compañeros que estuvimos participando, nos fue muy bien en el estatal, entonces fuimos parte de la selección estatal. Después de eso fuimos a la nacional, que fue en Torreón, la cual fue muy divertida. Aquí están algunos de los concursos de que fuimos. Fue en Torreón y nos fue bastante bien en Torreón y formamos parte de la selección. Entramos a la parte de la selección nacional de la Olimpiada de Informática. Entonces, durante prácticamente un periodo de un año estuvimos haciendo prácticas, resolviendo exámenes para ir seleccionando a quienes van a ser los 4 que llegan a la Olimpiada Internacional de Informática. Y el esfuerzo que tuvimos ahí, mi compañero Enrique Lira y yo pudimos ir a la Olimpiada Internacional, que ese año fue en El Cairo, Egipto. Entonces participamos en la Olimpiada Internacional y nos fue bastante bien. Yo gané una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional y Enrique ganó una medalla de plata. De hecho, fue la primera medalla de plata que México ganó en la Olimpiada Internacional de Informática. Al mismo tiempo, estuvimos practicando el grupo que formamos ahí. En la foto del medio podemos ver a, a Enrique Lira, a Fernando Aguilar, ahí estoy yo, el hermano de Martín, Gabriel Ibarra, y a Félix Horta. Nosotros formamos un equipo para participar en lo que es Imagine Cup. Era un concurso por parte de Microsoft, que la idea es, imagina cómo puedes solucionar los problemas del momento. Y ganamos a nivel nacional el mejor proyecto. Entonces fuimos a representar a México en Imagine Cup en 2008 en París, Francia. Entonces fue bastante emocionante mi etapa de la preparatoria porque empecé lo que empezó como por curiosidad, de que solamente quería aprender a programar, era divertido. También nos habían comentado vas a aprender a programar videojuegos, lo cual ahora que lo pienso en retrospectiva nunca pasó. Pero, Los engañaron para que entraran. ajá. No, sí aprendimos a programar, pero ya casi al final en Imagine Cup quisimos participar otra vez y era con desarrollo de videojuegos. ¿Y Pero cómo sí, sintieron? Pero así fue como los convencieron para que entraran. sí, normalmente cuando participas es de que, mira, programación, puedes crear videojuegos, puedes hacer, utilizar la computadora. Entonces yo estaba interesado en general cómo funcionaba la computadora, pero muchos de mis compañeros estaban porque, aquí es que quiero aprender a programar para jugar videojuegos. Por lo general, algunos empiezan simplemente con, mira, empiezo a modificar el código de aquí del juego y ya me da un bonus o para cambiar el skin de mi videojuego, solamente trato de buscar la imagen, le cambio y todo eso. Entonces es diferente, todos tienen diferentes razones por las cuales empiezan interesados y ya una vez ya que empiezas a practicar un poco lo que es la programación, es cuando empiezas a explorar diferentes lenguajes, qué es lo que se puede hacer, y se empieza a convertir bastante interesante. En el caso yo empecé fuertemente con la parte de programación competitiva, que era constante con la Olimpiada de Informática. Entonces, lo que se me hizo más interesante era poder solucionar problemas que son un poco más exactos y tienes que pensar en ideas de, ¿cómo le hago para solucionar este problema de forma eficiente y que mantenga la memoria? Y siempre hay como un problema más difícil que resolver y siempre te andas constantemente topando con eso de, con este problema no tengo ni idea de cómo solucionarlo. Batallas un rato con eso, lees algunos libros acerca del tema que se supone que es la solución y ya finalmente entiendes cómo funciona, aplicas y ya es bien emocionante cuando finalmente tienes resuelto el problema. Y sí, esa fue más o menos mi etapa de preparatoria. Después de eso, quise continuar con la programación, entonces, siendo parte del Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Cómputo fue el siguiente paso. Aquí, como ya había terminado mi etapa de competidor en la Olimpiada de Informática, pasé a ser ahora entrenador de la Olimpiada. Entonces, a partir de ahí empecé a entrenar alumnos en diferentes, en el Distrito Federal, Estado de México, a veces personas que venían de Morelos. Por lo general ayudaba a las personas que estaban
pasando en la Olimpiada de Informática para poder llegar a la internacional, estaba entrenándolos. Entonces, cuando veo hacia atrás de el momento que pasé en la Olimpiada de Informática, para mí de lo más importante fue ese tiempo que pasé enseñando a otros. Es muy emocionante cuando tú puedes resolver problemas, pero cuando logras ayudar a otros a poder resolverlos, a poder mejorar, hasta incluso con el objetivo de que ellos van a saber más que tú acerca de algoritmos, tratar de pensar ¿cómo le hago para que esta persona pueda entrenar y sea muchísimo mejor de lo que soy? Eso me ha llenado bastante de orgullo, ¿no? Y ahora he podido ver algunos de lo que les llamo mis exalumnos, mis alumnitos. Muchos de ellos ya están ahora trabajando en empresas de tecnología, algunos están yendo a Microsoft, a Google, otros están decidiendo trabajar o crear sus propias empresas en México. Entonces ha sido bastante emocionante todo lo que ha estado pasando. También al mismo tiempo, cuando estaba en la Escuela Superior de Cómputo, había un club que le llamaban el Club de Algoritmia. Estaba organizado al principio por un maestro, pero la participación se volvió muy baja, entonces decidí tomar como la presidencia del Club de Algoritmia. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, una de las cosas que aprendí mucho es de que a veces los alumnos son los que han estado practicando con problemas, tienen más clara cuál es la razón por la cual utilizas un algoritmo, por qué es importante un algoritmo. Porque cuando practicas con problemas, es muy impresionante de que empieces a aprender por qué un tema es importante. No solamente aprendes el tema, sino es en qué momento lo puedes utilizar, qué conceptos básicos fueron los que te hicieron llegar a esa solución. Eso te ayuda bastante cuando te enfrentas a un nuevo problema y dices, ¿cómo lo puedo solucionar? Y empiezas a descubrir ciertas características que están en otro problema. Entonces, entendiendo una solución diferente, pero entiendes las bases y qué es lo que te lleva al algoritmo general, te pueden ayudar a otro problema totalmente diferente a poderlo simplificar. ¿Y qué más? Sí, también otro de los dibujos que puse fue el robot. Durante mi instancia en la Escuela Superior de Cómputo, había un programa que se llamaba el programa Delfín. La idea era un intercambio con diferentes escuelas. Yo hice un intercambio con una escuela con el TEC de Monterrey. Tenían un laboratorio de robótica. Y con mi obsesión con la Olimpiada, creé un robot que era prácticamente Karel. Estuve diseñando las instrucciones básicas del robot de put beeper, pick beeper, move, turn right, turn left. Bueno, le agregué el turn left, pero básicamente esas eran las instrucciones que fui programando para que realmente pudiera hacer un copy-paste de un código de Karel y este robot pudiera funcionar como Karel. A ver, para los que para los que nos están viendo y no conocen, cuéntanos un poquito más sobre Karel. Ya lo mencionabas en unas diapositivas antes, pero ¿qué tal si nos cuentas un poquito qué es Karel? Sí, normalmente Karel el dibujo es un programa que utilizamos para poder aprender a programar. Está aquí, en la parte de abajo. Se ve algo simple, de que son unos cuadritos y tienes una flechita que te indica la dirección. La idea es de que es un simulador de un robot. Este robot tiene ciertas instrucciones que pueden hacer, que son muy simples. Solamente puede moverse al frente o puede girar a la izquierda. Solamente puede girar a la izquierda. Y hay elementos en el mapa, ¿no? Y hay obstáculos en el mapa. La idea del programa es de que son instrucciones muy básicas, no son tan complejas, por ejemplo, un C++ o un Java. Entonces, el lenguaje de programación es muy simple, pero puedes ver prácticamente cómo se va a ejecutar, qué es la reacción que tiene tu código. Entonces, es muy bueno Karel para poder aprender a programar, para empezar a tener esa perspectiva de cómo implementar la lógica, ¿no? Entonces, inicias con esa flechita de que aprendes la instrucción move, ¿no? Entonces, si pones la instrucción move, se mueve hacia el frente y dices, mira, qué padre. Y luego ya empiezas a descubrir de que, ¿qué tal si lo haces? Le dices, repite 3 veces, muévete adelante. Y ya empiezas a jugar con eso. También tiene sensores que te ayudan a poder moverte. Entonces es
En general yo siento que es una de las mejores maneras de poder aprender porque es muy simple el lenguaje y vas directo a enfrentarte en cómo transformar las ideas de solución que tienes de lógica a un código estable. Y entonces, ¿te gustó tanto que lo hiciste, que Ajá, construiste el robot? sí, lo terminé haciendo ahí de proyecto. Wow, ok. Tenían que presentar el proyecto en algún lugar, dijiste era un intercambio, ¿cierto? Sí, era como un intercambio, entonces era básicamente un fin de semana, era una estancia de alrededor de 6 semanas, y al final de todas las estancias es alrededor de todo México, y al final de todas las estancias se hace una conferencia en la cual todos presentan cuáles fueron sus proyectos. Entonces ya a mí me tocó ahí presentar creo que fue en Nayarit. Entonces mi estancia fue en Monterrey y luego en Nayarit fue la presentación de nuestro proyecto. Wow, muy interesante. ¿Y tienes el robot todavía? No, como todas las piezas eran del laboratorio, es un Lego Mindstorm, entonces es prácticamente un Lego, tú lo vas armando ahí como si fuera un Lego. El cuadrito que se ve ahí es básicamente la computadora de que manda las instrucciones. Entonces, pero como eran ellos los dueños del Lego, entonces ellos se lo quedaron. Oh, ok. Entonces, Es algo pero bueno, divertido para tener en casa y estar jugando con él. sí. Sí, entonces si pueden, ahí para los niños también pueden jugar con los Lego Mindstorm para estar practicando. Sí, excelente tip. Ya. Sí, y después de eso fue del, de mi universidad, empecé ahora sí el tiempo de trabajar de tiempo completo. La primera empresa que trabajé y la única que trabajé en México es Sauronix, que prácticamente es una empresa bueno, crea IVRs. Entonces fue como mi primera experiencia teniendo que, ¿cómo decirlo? Resolver problemas de los clientes y a veces no tienes ni idea de cómo se pueden solucionar, pero ahí andas explorando ¿cómo puedo hacer eso? Preguntarles a tus compañeros de trabajo de que tienen más experiencia, cómo lo logro solucionar. Entonces fue bastante interesante, toda mi experiencia ahí en la empresa. Al mismo tiempo que también estaba continuando siendo entrenador en la Olimpiada de Informática. Más o menos por esas fechas también mi hermano logró participar en la Olimpiada Internacional de Informática y pudo participar en 2 años. Entonces, esos 2 años que él pudo irse, yo también dije, yo también voy con él. Entonces, ahí también continué siendo entrenador. Después de eso, tenía curiosidad de saber de cómo se manejan las grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, empezaba a ver como, dicen que Big Data es súper importante. Yo nada más sé utilizar programas simples, es una entrada simple, una salida. Entonces estaba interesado en poder explorar esa idea de cómo se manejan grandes cantidades de datos. Entonces vi que el CONACYT tenía una beca para estudiantes de tiempo completo. Entonces dije, es una buena idea. Entonces pasé a hacer me fui a estudiar en el Centro de Investigación de Computación, una maestría. Durante ese periodo estuve haciendo investigación acerca de esto y a la mitad de mi maestría tuve la oportunidad de poder participar en un internship en Google. Apliqué para poder hacer un internship, entonces me tocó en Boulder, Colorado. Entonces fui a participar como un intern. Entonces, durante el internship es estás por 12 semanas como trabajando de tiempo completo, te ponen un proyecto que está relacionado con las cosas que resuelven. Entonces, durante esos 12 meses practicas cómo son las tecnologías que utilizan dentro de Google, tratas de hacer una solución, pasas por toda la presión de al principio entender cómo funciona el sistema, empiezas a descubrir que hay muchísimas cosas que no tenías la más remota de que existía, cómo probar tu código, hacerlo bien tu código, probar que otros te los aprueben.
Entonces fue bastante interesante mi experiencia ahí en internship y al mismo tiempo estaba también continuando siendo entrenador. Entonces al final, después de todo este periodo, fueron alrededor de 10 años que estuve trabajando como entrenador de la Ciudad de para la Olimpiada en la Ciudad de México. Este, y sí, fue como muy, muy interesante. ¿Cuál fue el proceso para este internship? ¿Cómo aplicas? ¿Te hacen entrevista? ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? Normalmente el proceso es de que tú subes tu currículum por internet. La idea de esta pasantía es de que tú aplicas a las empresas y te hacen una entrevista para ver que tengas los conocimientos de programación y elegir a los mejores. Normalmente estas entrevistas que te hacen resulta ser un problema estilo como las competencias de programación, como la Olimpiada. Entonces, prácticamente es presentar ahí y te preguntan bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionarías? ¿No? Entonces empiezas ahí a describir tu idea, describes cuáles son los casos que tienes y escribes el código para solucionarlo. Lo que a mí lo que a mí me sirvió mucho es de que los 10 años que pasé explicando algoritmos, prácticamente era lo que hacía todos los fines de semana, de agarrar un problema, explicar cuál era la solución. Entonces, realmente siento que fue relativamente fácil la entrevista para poder aplicar. Pero lo más difícil para mí fue el idioma, porque no sabía inglés. De hecho, cuando participamos en Imagic Cup, mientras estábamos en la preparatoria, no sabíamos nada de inglés. Entonces tuvimos que memorizar la presentación. Entonces fue muy gracioso. La primera vez que lo presentamos salió todo bien. La segunda vez tuvimos problemas con el internet. Y como no sabíamos inglés, terminó siendo un desastre nuestra presentación, porque no sabíamos qué decíamos, no sabíamos qué era lo que seguía, este, pero, pero fue muy divertida la experiencia. Entonces empecé a practicar, ahí fue cuando dije, no, tengo que realmente entrar, aprender seriamente el inglés. Me tomó un montón de tiempo todo lo que estuve en la preparatoria, digo, en la universidad, en la maestría y y el tiempo que estuve trabajando. Estaba practicando el inglés, estuve en la escuela, daban cursos de inglés, participé en eso, también tomé cursos de inglés en Open English, esos comerciales que están muy graciosos acerca de cómo aprender inglés. Terminé metiéndome a eso, estudié en una escuela externa que se dedicaba a inglés. Entonces estuve constantemente practicando, me ayudó mucho también ver videos en YouTube en inglés o caricaturas en inglés. Entonces al final, más o menos así fue mi proceso, pero Nos preguntan aquí en el chat, nos dicen, y cuando te hacían preguntas, ¿cómo respondían? Por el inglés, porque dices que ajá. no, que no se Ok, entendía. fue cuando aprendí. Ya cuando estaba en la maestría ya sabía el inglés. Cuando, por ejemplo, apliqué para Microsoft cuando estaba en la universidad, prácticamente fue así de, no nos pudimos entender y terminaron diciendo lo siento, necesitas saber comunicarte. No te piden un excelente inglés, solamente que tengas las bases para poderte comunicar, es decir, que puedas entender la que te están preguntando y tú puedas explicar tus ideas. Entonces, al principio, cuando no era bueno en inglés, pues no se pudo. Cuando estuvimos en el concurso de Magic Cup, la forma en la cual nos comunicamos fue, nos tuvimos que aprender de memoria el script y fue prácticamente como actuado. No sé si fue buena nuestra pronunciación, si nos entendieron, pero fue divertido para nosotros en ese tiempo. Okay. Y luego llegas a Google y ya habías practicado todo esto, bueno, llegas a hacer esta pasantía y ya te habías practicado y aplicas, tienes esta entrevista o pues sí, entrevista, ¿no? Para decidir si pasas o no. Y te aceptan y vas a Google. Sí, sí, después de fui a Google, estuve las 12 semanas, pude visitar ahí Colorado, todos los alrededores, igual fue una de las primeras veces que estuve viviendo solo, entonces fue interesante de estar viviendo solo en un país donde no estás tan acostumbrado al lenguaje. Entonces, cosas simples de vez en cuando era así que no tengo idea de cómo pido esto, pero voy a averiguarlo en el proceso. Pero Enseñas. sí, siempre con señas. Ya Ya, a mí cuando, tocó. sí, ya después de eso hay un proceso para convertirte en tiempo completo. Entonces esperan de que regreses y termines tus estudios, pero haces una entrevista para que te puedan contratar de tiempo completo.
Entonces, en ese tiempo me dieron la oferta para regresar, entonces tuve que regresar, terminar mi maestría, entonces ahí ya estaba la presión de, debo de terminar la tesis, porque quiero irme a trabajar a Google. Entonces fue bastante divertido. Después, ahora sí, ya empezó ahora mi trabajo en tiempo completo. Tuve la fortuna de obtener una oferta aquí en las oficinas centrales de Google, en Mountain View. El equipo que me uní fue en Ads. He estado trabajando en Ads desde estos 6 años, diferentes lugares. Por lo general es en la infraestructura de Ads. He trabajado en DoubleClick, que es un poco más avanzado de Ads, pero AdMob es más famoso de Ads que aparecen en los videojuegos de dispositivos móviles, es AdMob, y ahora estoy trabajando en Search Ads, que son los ads que aparecen en Google Search. Entonces he tenido la alegría de estar visitando, conociendo diferentes infraestructuras dentro de Google, cómo funcionan los ads y cómo servirlos. Porque una de las cosas muy interesantes de ads es de que estamos sirviendo a prácticamente todo el Internet. Entonces recibimos grandes cantidades de tráfico. Entonces, algunas cosas que parecen simples empiezan a transformarse muy complicadas cuando se trata de tienes todo el tráfico del mundo, entonces empiezas a pensar de, ¿cómo puedo distribuir el tráfico? ¿Cómo puedo indexar toda la información para asegurarme de que respondo rápido? ¿Cómo asegurarte de que el ad que regresas es útil para las personas? Empiezas a pensar como, ¿cuál es un diseño que es atractivo, pero a la vez no es intrusivo con el contenido? He aprendido bastante estos últimos 6 años. Me imagino, sí. ¿Nos puedes cuéntanos de las imágenes que vemos aquí? Sí. Algunas de las imágenes son algunos de los eventos. Por ejemplo, pueden ver algunas fotos de cuando llegué aquí. Tienen en algunos lugares dentro de Google el árbol que se maneja solo. No, es el auto que toma fotos del Street View. Entonces pude ver y era así como, está súper genial. Aquí hay, dentro de las oficinas centrales de Google, tienen a un dinosaurio, que le llaman Rex. Entonces también es una de los lugares para ver dentro de aquí de Google. También aquí hay un museo de la computación, donde tenían una máquina de Babbage. Entonces, la máquina de Babbage fue ideada por Babbage, pero estaba solamente en diseños. Pero no me acuerdo quién pagó para que la pudieran construir. Entonces terminaron construyendo, hay 2 en todo el mundo. Entonces en el museo que estaban por aquí la estuvieron exponiendo por un tiempo. Entonces podías ver como la máquina de Babbage, que era totalmente mecánica, cómo funcionaba. Entonces algunos dicen que es como de las primeras creativas de las ideas de poder, de cómo era la computadora. Entonces fue también muy interesante. Y las otras fotos son de algunos de eventos que tuve con mi equipo. Tuve la fortuna de que una vez nos llevaron a Las Vegas para poder celebrar de que lanzamos un proyecto. También estoy en un equipo que investiga cómo podemos servir mejor a mercados emergentes. Uno de ellos es India, entonces tuve la oportunidad de poder ir a visitar a la India y ver cuáles eran las necesidades de los usuarios y si les gustaba nuestro proyecto, si no, qué podíamos mejorar, qué entendían. Entonces ha sido bastante interesante. Sí, me imagino, sí, sí, mucho aprendizaje, muchas cosas que hacer y ver. Sí, y nunca para. A pesar de que he estado 6 años, empecé, no me acuerdo hace cuánto, como hace 20 años empecé a utilizar la computadora. Todo este tiempo, día tras día, siempre hay algo nuevo que aprender. Y todavía estoy así vine con la idea de trabajar en Google y aprender cómo se desarrollan los sistemas dentro de Google. Y después de todos estos 6 años es como, aún no logro aprender todo. Sigues aprendiendo, sí, Sigo sigue aprendiendo. aprendiendo. Muy bien, vamos a empezar por algunas preguntas que nos están haciendo. Recuerden, vamos a estar pues, respondiendo sus preguntas aquí en el chat. Pueden empezar a escribirlas.
Por aquí tenemos una pregunta sobre el inglés. Nos dicen, ¿y cuando llegaste ya a Google, ya no tenías problemas con el idioma o todavía te costó trabajo con los diferentes acentos? No, todavía me costó trabajo con los diferentes acentos. Ese es común de llegas y nada más sabes como las cosas básicas, ¿no? Puedes transmitir ideas básicas y cuando llegas te cuesta bastante trabajo. Pero es común que como aquí en Google trabajan personas de alrededor del mundo, todos están acostumbrados de que no todos dominan bien el idioma. Entonces todos tratan de entenderte, no te tratan mal porque no sepas. Entonces, pero continúas practicando. Una vez cuando te envuelves en el ambiente del día a día, ves toda la información en inglés, te comunicas con tus compañeros de trabajo en inglés, con el tiempo empieza a ser más fácil de poder entender. Al principio sí es como no sabes cómo preguntar cosas simples o te da un poco de miedo o por cuestiones culturales no sabes está bien interrumpirlos, cuándo debo de decir algo, cuándo no. Entonces, con el tiempo empiezas a practicar un poco más, pero sí, al principio sí da miedo oh, no tengo un nivel de inglés perfecto, nadie lo tiene, pero con la práctica, con el tiempo empiezas a tener más práctica y te vas acostumbrando a los diferentes, acentos que tienen todos, ¿no? Igual otros se acostumbran al acento que tengo, así que Y que todos siguen aprendiendo. sí. Otra pregunta por aquí. ¿Podrías dar 3 tips que tú consideres para poder llegar a trabajar a Google desde la perspectiva de que alguien que ya tiene experiencia laboral y alguien que es recién egresado? Ujú. Si alguien que ya tiene experiencia laboral y quiere poder trabajar en Google, primero diría que identificar como qué es lo que le gustaría, por qué le gustaría trabajar en alguna empresa como Google o otra, investigar cuáles son los requerimientos para ese puesto y tratar de adquirir esas habilidades o de estudiarlas y aplicar. A veces cuando aplicas a un trabajo, tal vez no vas a tener no te dan la oferta, pero al menos puedes empezar a identificar como, debo de mejorar esto, o debo de mejorar. Empieza a identificar tal vez fallé en esto, tal vez debería de mejorar en esto. Entonces, ah, sí, básicamente es como identifica qué es lo que te gustaría trabajar. No necesariamente tiene que ser una empresa grande como Google o Microsoft, solamente trata de identificar de qué es lo que tú quieres eh, trabajar, investiga qué ofertas de trabajo tienen esas empresas y qué requerimientos tienen y empieza a fortalecer esas habilidades. A veces las habilidades no son perfectamente, pero en el trabajo que tienes, puedes practicar ciertas habilidades o puedes empezar a buscar bueno, tal vez hay un proyecto en la empresa que actualmente estoy trabajando que se asemeja un poco más a las características que tienen. Tal vez estaría interesante poder trabajar por un tiempo. Algunas veces la recomendación es como trata de investigar un proyecto de open source en el cual puedas trabajar y probar, empezar a practicar cómo es trabajar con otras personas con un código abierto. Intentarlo, siempre, siempre inténtenlo. Hay muchas oportunidades, no pasa nada. Si les dicen que no, pues, siguen intentando. Y para alguien recién egresado, Sí, para alguien recién egresado es ah, ¿qué podría decir? Que practique con concursos de programación, como la Olimpiada, Omega hay muchísimos sitios en los cuales tienen un set de problemas en los cuales puedes practicar el idioma, inglés y poder tener también practicar, explicar tus soluciones con otros. Muchas veces se nos olvida que poder aprender a explicar la solución. Puedes tener las soluciones perfectas, pero tienes que explicarlas a otros. Esas serían algunas de las recomendaciones. sí, y hay muchas oportunidades para recién egresados. Hay varias empresas que están sacando diferentes oportunidades para personas que se están graduando. Entonces también busquen por eso. Hay oportunidades especiales para personas que se están recién graduando. Entonces búsquenlas por ahí. Por aquí otra pregunta. ¿Cuál es tu rutina diaria en Google? Bueno, por lo general me levanto temprano, a veces voy a nadar, hay como
una piscina aquí en Google, voy al gimnasio, después tengo desayuno, empieza mi periodo laboral, que normalmente a veces en la mañana son algunas juntas, en la tarde es más como tratar de entender cómo el código está funcionando, hacer un diseño del código, a veces es codificar. Solo a veces. Sí. Es más tiempo el que se pasa tratando de entender el código de otros que el que se pasa codificando. Sí, pues, he escuchado comentarios al respecto. Tienen Alberto en Google, ya nos comentaste que sí. Sí. Okay, por aquí hay un comentario, nos dicen, a mí me gusta Google Maps, trabajo en carreteras, consulto mucho los mapas. Es un comentario por aquí que nos dejan más preguntas. Alguien que tenga otra duda, pregunta que le quieran hacer a Rodrigo el día de hoy? Seguimos leyendo todas sus preguntas. ¿Cómo fue diferente la entrevista que te hicieron para hacer la pasantía que la que te hicieron para entrar a trabajar de tiempo completo? ¿Hubo un proceso diferente? No, de hecho, no fue muy diferente. Las preguntas eran muy similares. La gran diferencia es de que fueron presenciales los problemas. Pero sí siento que fueron muy similares los 2 problemas. Ahora ya están cambiando un poco más el sistema de que a veces es tu misma pasantía es suficiente para el cómo lo que cuál fue tu producto cómo fue el desempeño que tuviste durante tu pasantía. Pueden utilizarlo para decir, sí, es una buena persona o no. Bueno, es una persona para poder trabajar, en Google o no. Pero sí, prácticamente fue muy similar esa parte de la entrevista. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién tiene alguna otra duda que quieran hacer alguna otra pregunta que le quieran hacer, Rodrigo? ¿Y sigues entrenando a chicos de la Olimpiada? No, lo he detenido por un tiempo. ¿Necesitas un descanso? Sí, sí, ya que me vine a trabajar ya se volvió muy complicado. Traté por un momento de estar, como haciendo videoconferencias, pero fue más complicado de lo que pensé, pero sí, tal vez me organizo ahí con alguno de los entrenadores de México para empezar identificar maneras en las cuales pueda entrenando Sobre todo ahora entrenarlos más. con la situación que están todos en línea, tal vez se presta más. Sí, pero el problema es de tener tiempo para poder dedicar. Yeah. Buen punto, cierto. Otra pregunta, ¿a qué edad entraste a Google? Ya no sé, fue en el 2015, tenía 25 años. Sí, a los 25. Ya respondieron. Por aquí nos dicen que si tienes alguna cuenta en Twitter o algún lugar donde puedan contactar. Creo que con mi nombre completo pueden encontrarme. Mm, no sé, no no publico muchas cosas. Entonces, pero bueno, me pueden contactar por Facebook, es como el más común donde me mensajean a veces y yo respondo, o por LinkedIn, a veces me contactan algunas personas. Sí, pues ahí tienen para que se pongan en contacto con Rodrigo. Am, algún- ya, sí, por LinkedIn pueden contactarlo por ahí, ya nos comentan. Am, ¿Qué le recomendarías a aquellos chicos que nos están viendo y que están iniciando pues, en este mundo de la programación? Quizá algunos de ellos están decidiendo de estudiar. ¿Qué recomendación les darías? ¿Cómo inician? Pues con iniciar sería tal vez puede ser unirse a un curso con algunas personas para poder aprender a programar, que traten de buscar siempre como ¿cómo decirlo? Como un reto para que algo que no puedan actualmente solucionar, pero les interese poder descubrir cómo funciona. Y también, conseguir, tal vez identificar a alguien que pueda ser un mentor, ¿no? Alguien que sepa ya cómo se puede solucionar o hacer lo que ustedes están buscando,
pero que les pueda ayudar con guías, ¿no? Que les pueda decir de, bueno, eso lo solucionas de esta manera y les pueda apuntar les pueda decir de, busca tal tema en internet o resuelve estos problemas de la Olimpiada en Omega o que les recomiende ciertos libros, ¿no? Esa combinación probablemente les va a ayudar y prácticamente la idea es estar siempre retando un poco sus capacidades que pueden hacer. Normalmente se siente de momento, cuando llegas a algo que no tienes ni idea, es como súper horrible la sensación, es como, diablos, no tengo ni idea si alguna vez en la vida voy a poderlo solucionar, pero cuando, constantemente estás trabajando en ese problema, tienes la ayuda de alguien que te pueda, guiar un poco de cómo identificar los mayores obstáculos y cómo resolverlo. Poco a poco vas entendiendo cómo solucionar los problemas, y ya cuando ves en retrospectiva es como, mira, ya me siento bien orgulloso de que pude hacer esto que al principio era muy difícil. Hoy ese sentimiento de me salió, estuve batallando tanto y al final lo logré. Sí. Sí, es uno de los mejores, Ya. es algo adictivo. Creo que es lo que me, motiva mucho en los concursos de programación, porque es muy específico el problema que tienes que resolver. Entonces, en 1 hora puedes tener el resultado de ¿lo resolví o no lo resolví? En comparación con un proyecto a largo plazo, por ejemplo, desarrollar una página web te toma como meses y cosas por el estilo. Entonces, no tienes esa satisfacción tan rápida, Tan pero rápido. ajá, pero sí. Cierto. A ver, vamos a ver. Otra pregunta por aquí. ¿Qué áreas recomendarías que los estudiantes se enfoquen, dado el Okey. giro que estés viendo en estas grandes empresas? Ah, yo diría que si están empezando los estudiantes, que se enfoquen primero en aprender bien un lenguaje de programación, aprender algoritmos y aprender cómo las cosas funcionan. Es decir, las bases básicamente es de que logren entender un lenguaje no puede ser cualquiera, C++, Java, JavaScript, Python, pero que sea uno que lo puedan dominar bien para que entiendan cómo funciona la computación. Que practiquen algoritmos para que puedan entender qué es lo que es posible en la computadora, de que no puedan decir fácilmente de, sí, voy a hacer una inteligencia artificial y ya. Entonces es así como, bueno, qué es lo que se necesita para generar esa inteligencia artificial? ¿O qué algoritmos o qué tan eficiente, qué tan probable? Cuando estudies algoritmos y practicas con problemas, te ayuda bastante a poder entender qué es posible y qué no. Y también estar explorando, esas son las bases, pero al mismo tiempo tratar de estar haciendo proyectos extras de tal vez desarrollar una app, una página web. Eso les va a ayudar a tener un poco más del concepto de cómo se integran los sistemas para generar proyectos. Y hablando de proyectos, la siguiente pregunta dice, ¿has desarrollado proyectos independientes? Creo que no. Por lo general estoy trabajando con amigos en la escuela. Creo que no, creo que el más independiente fue el robot de Karel que que desarrollé por mi cuenta. También hay otros proyectos de la escuela, de cuando estuve en la escuela por ejemplo, teníamos una materia de electrónica y vi un juguete que grababa tu voz y la reproducía más rápido, entonces sonaba como una ardillita. Entonces fue uno de los proyectos que hice alguna vez armar un circuito electrónico que grabara tu voz y la reprodujera más rápida para sonar. Pero sí, Ujú. por lo general, todos los proyectos que he participado hasta el momento han sido en colaboración de otros, o es un código que ya está corriendo, o estoy en un pequeño equipo en el cual empezamos a trabajar. Ok. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuál ha sido tu motivación o inspiración para poder alcanzar tantos logros? Creo que ha sido más la curiosidad. Ha sido la mayor motivación. Nunca he visto cuando veo hacia atrás los logros, es como, sí, fueron muy impresionantes, ¿no? Pude participar en olimpiadas, en concursos y todo eso. Se ve, hasta incluso cuando yo lo veo en retrospectiva, es como, diablos, sí se ven bastante difíciles. No tengo ni idea de cómo los solucioné, pero por lo general era más por curiosidad donde empecé ay, quiero intentar cómo solucionarlo y tener persistencia en poder solucionarlo. Para la olimpiada era
de no sé bien, no sé si siquiera si puedo llegar a los nacionales, pero me interesa mucho saber cómo se soluciona este problema, ¿no? Entonces me la pasaba mucho tiempo de cómo lo soluciona o qué otros algoritmos hay. Me pasaba más tiempo utilizando. Entonces siento que lo que más me ha motivado es sido siempre la curiosidad de estar sabiendo de cómo se resuelve esto, qué puedo hacer, qué puedo tratar. El reto. Sí. Lleva otra pregunta. Se ve que en tu trayectoria te has divertido mucho. ¿Tuviste alguna etapa estresante y por qué? Sí, hay varias. Desde que, por ejemplo, una era cuando tuve que entregar la tesis, era así como, por lo general siempre cuando hay algo que debo de entregar con tiempo limitado, es cuando llego a mi máximo de estrés, ¿no? Una es la tesis, en la escuela los típicos proyectos que tenías cada fin de semestre y estudiar para el examen. Algunas veces era como el mismo en las competencias de la Olimpiada, ¿no? Cuando tenías un examen de preselectivo o el examen de la Olimpiada Internacional, estás súper nervioso y dices, oh, diablos, no sé siquiera si voy a poderlo solucionar o todo esto. Ya en el trabajo son otros problemas, ¿no? Oh, diablos, ¿cómo puedo hacerlo para solucionar algo? O cómo, o a veces aquí dentro tenemos diferentes niveles de los ingenieros para poder diferenciar qué tipo de tareas pueden resolver. El nivel más bajo es como tareas simples, después un poco más complicadas y todo eso. Entonces, también otro de los momentos más estresantes para mí fue como, oh, ¿cómo le hago para poder, para poder promoverme al siguiente nivel? Y era así como, oh, debo de entregar estas cosas a tiempo. Sí, hay por lo general un montón de tiempos en los cuales estoy muy estresante. Las personas que me conocen mucho, que están constantemente hablando conmigo, seguramente van a recordar algún momento en el cual yo estaba súper estresado o culpando a todo el mundo. Pero, pero sí, siempre hay como esas etapas, ¿no? Donde es muy difícil, estás estresante, hay hay un cierto tiempo límite, no sabes cómo solucionarlo, pero eventualmente si, si te mantienes intentándolo con la ayuda de otros que te vayan guiando, eventualmente logras algo. A veces no es que intentabas al principio, pero se logra cosas. Terminas algo, sí. Sí. Ajá, ok, otra pregunta. Ok, nos dicen otra pregunta. Tengo 40 años y lo mío es Word y Excel para la oficina. ¿Qué puedo hacer para iniciar en la programación? Tal vez podrías empezar con cursos en línea. En este momento se han hecho famosos Coursera o edX, no sé en dónde. Y una de las cosas básicas que tienen es introducción a la programación. Busca en alguno de estos cursos, introducción a la programación y empieza a explorar. Tal vez el lenguaje que más te conviene para aprender, el primero que vas a aprender, sea Python, es el más famoso para poder aprender. O tal vez, si estás utilizando, eres experto en Word y todo eso, tal vez se te sea interesante aprender ActionScript. No me acuerdo si se llama ActionScript. Básicamente puedes programar macros en Excel. Entonces tal vez puedas utilizar tu expertise en todos estos para empezar a programar cosas ahí. Pero sí, en general busca en línea algunos cursos que te interesan para poder empezar a la programación. Sí, otra pregunta. ¿Participaste en el ICPC durante la universidad? Sí, esa es una de las historias tristes que tuve. Nunca pude ganar. Participé varias veces en el ICPC. Siempre quedaba en el quinto, en el tercer, mi equipo quedaba en el quinto, tercero, y siempre era así como 1 o 2 lugares para irse al World Finance. Nunca lo logramos. Pero bueno, mi premio de consolación fue de que durante ese proceso de poder participar en el ICPC, también me puse a entrenar a otros en el club de algoritmia. Entonces, mi orgullo fue de que se pudo, no pude participar en el World Finals del ICPC, no tuve mucho éxito ahí, pero tuve la oportunidad de poder entrenar a otros y explicarles cómo solucionarlo. Y ahora cuando veo en retrospectiva lo que han logrado en el club de algoritmia,
me siento muy orgulloso, a pesar de que ya no tengo nada que ver. Pero hace muchas generaciones, entonces es prácticamente lo que hice, no, no es mucho, pero me siento muy orgulloso de haber podido entrenar a varias personas durante ese periodo. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es el ICPC para todos aquellos que no sepan? El ICPC es un concurso de programación a nivel universitario. La gran diferencia que tiene con la Olimpiada de Informática es de que este es un concurso en equipo, donde se juntan 3 personas para que puedan solucionar. Entonces, la dinámica es ligeramente diferente porque tienes más problemas, te dan como 9 o 12 durante la competencia, y entre los 3 integrantes del concurso tienen que identificar de quiénes son más buenos en ciertos temas, quiénes son más rápidos codificando, tratar de coordinarte un poco más para resolverlo. Entonces, para las personas que están en la universidad y están interesadas en participar en concursos de programación, el ICPC es uno de los más famosos. Muchas gracias. Perfecto, última pregunta. Aquí nos dice, bueno, ya contestamos un poquito esta pregunta, pero vamos a retomarla. ¿Hay algún consejo que quisieras dar a aquellos que apenas vamos comenzando la programación? A los que están empezando la programación empiecen con un lenguaje de programación que les guste o algún tema que les interesen, busquen algún curso en la escuela o en línea que sea relacionado con lo que quieres. Hay muchísimos lenguajes, pero a veces simplemente utiliza el que está el más famoso. Normalmente para aprender a programar es Python, el que más utilizan, pero siéntete libre de elegir uno, el que más te guste. Siempre la recomendación es empieza con uno, pero apréndelo bien, y ya una vez que le aprendes bien un lenguaje, empieza a explorar los otros y empiezas a descubrir de que todos son muy similares, al menos la forma de pensar es similar, pero ya cuando vas aprendiendo otros lenguajes tienen como otro punto de vista y empiezas a aprender otras técnicas de poder escribir tu código. Pero sí, empieza con un lenguaje de programación. Sí, el chiste es iniciar, perderle el miedo, iniciar y probar. Por aquí tenemos también, Omega está ofreciendo diferentes cursos, también cursos en línea, entonces también por ahí los invitamos a que vayan y los vean. Y bueno, voy a cerrar con este comentario que nos dicen, Rodrigo Nieves es la razón por la cual el club de algoritmia no murió. Y gracias a eso, hoy en día se ha logrado un avance extraordinario. Bueno, eso fue durante mi tiempo, pero cada año hay una nueva generación que se encarga de asegurarse de que no solamente no muera, sino que mejore. Entonces, a mí me tocó en algún momento, también hubo otras personas que antes de mí que empezaron con el club de algoritmia, otros empezaron. Entonces, cada generación tiene la responsabilidad en el club de algoritmia de entrenar a la siguiente generación y hacerlo un poco mejor. Y continuar. Sí. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Con eso vamos a terminar el día de hoy nuestra conferencia. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario que quieras dar para terminar? Normalmente la programación requiere mucha dedicación de estar explorando, enfrentándose a cosas que no dan. Entonces, una de las cosas que siempre es muy importante en la programación es que te guste, que te interesa, porque vas a tener que dedicarle bastante tiempo para poderla aprender. Pero sí. Pero es muy divertido. Sí. Una vez que le agarras el gusto, se vuelve muy divertido estar resolviendo esos retos. Sí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, algunos mensajes, por aquí les vamos a dejar el link a la encuesta del día de hoy. Déjenos sus comentarios, qué otras personas les gustaría que invitáramos, qué otros temas les gustaría ver aquí. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Y bueno, próxima semana nuestra conferencia va a ser el martes. Y la conferencia, bueno, viene Pablo Aguilar a contarnos su historia programando. Pablo Aguilar, él está trabajando en Waymo, así que, bueno, pues les dejo aquí una pregunta en el aire. ¿Alguno de ustedes les gustaría o se subirían a un carro autónomo? ¿Les gustaría subirse a un carro que se maneja solo? Próxima semana vamos a tener esta plática con Pablo Aguilar. Pues aquí los esperamos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos por ver este video.